Contextos. La voz de los protagonistas. Está con nosotros ya Eduardo Holguín, director del Implan Torreón, y está en esta conversación también Sergio Lara, regidor del Partido Acción Nacional, porque con ellos vamos a platicar sobre la posibilidad de llevar a cabo el proyecto del Instituto Municipal de Planeación en relación al drenaje pluvial. Eduardo, gracias por estar con nosotros y por venir a platicar de este tema que hoy sin duda cobra una relevancia especial. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Tú mismo nos has planteado aquí cuáles podrían ser las perspectivas de abordaje de lo que tiene que ver con el problema con el drenaje, la ausencia de drenaje pluvial. Sí. Pero bueno, desde Obras Públicas y desde la administración dicen que no es suficiente un proyecto de esta naturaleza, como la revisión que ustedes habían hecho. Sí. No nada más de los puntos de conflicto que generalmente se tienen ya muy identificados, sino que hace falta pues un plan integral, ahora sí, de drenaje pluvial. ¿Cuál es la perspectiva del Implan en torno a esto? Bueno, mira, el Implan recomendó dos cuestiones. Uno, este plan que se está mencionando, plan integral de manejo de aguas pluviales. Eso fue la recomendación principal del Implan, ¿no? Un programa de largo plazo que dé solución a esta problemática que ya es recurrente por el cambio climático, ¿no? Ya en los últimos 3 años hemos tenido arriba de 400 milímetros de precipitación pluvial, o sea que ya cambió la cuestión en la comarca lagunera. Por lo menos este año. No, porque el año pasado también tuvimos cerca de 400 y el antepasado también. Porque este ha sido el segundo más importante en cuanto a lluvias desde 1971. Y a lo mejor se convierte en el más importante. El máximo histórico es de 500. 1986 por ahí, ¿no? Entonces, 1990 tuvimos 400 y ahora en los últimos, si promediamos los últimos 3 años, tenemos los 400. Tradicionalmente teníamos 225. Entonces, lo que recomendó el Implan es un plan integral, pero para salvar la emergencia recomendábamos una acción muy específica, muy puntual, sobre 7 puntos. Sin embargo, ya en realidad el programa del alcalde, el proyecto del alcalde que ayer le aprobaron ya en el impuesto sobre la nómina, en el comité de impuestos sobre la nómina ya le aprobaron 65 millones, ¿no? En total un 115, porque hay que sumar lo que se va a meter en mieleras, ¿no? Para 9 puntos cárcamos y todo el sistema del cárcamo, y para resolver la problemática de mieleras. Así que andamos alrededor de los 115 millones de pesos, muy buenos, ¿no? Esto pues superan mucho, claro, lo que el Implan había planteado en materia de emergencia, ¿verdad? De resolver una emergencia. Pero queda pendiente lo del plan integral de manejo de aguas pluviales, que creo que se lo van a dar este proyecto a Urbis, a una empresa especializada, y creo que también me parece muy bien que lo estén haciendo así. Así que yo creo que sí se tomaron en cuenta. ¿De dónde es esta empresa? ¿De dónde es esta empresa? Es de Monterrey. Esta empresa son urbanistas especializados en materia hidráulica, conocen bastante. Así que me parece adecuada la solución que dio el alcalde de hacer tanto el plan integral, porque ya habló del plan integral, se lo van a dar a Urbis, y desarrollar también ya invertir 130 millones entre este año y el próximo año en en 10 puntos muy importantes de la ciudad. Sí, qué lástima que tenga que ser ocasionado por esta situación que ha habido en la ciudad, ¿no? Y que no se haya integrado desde un inicio en el plan municipal de desarrollo. Pues mira, yo creo que en general, y no nada más de esta administración, ha faltado planeación. Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que fijarnos nuevos escenarios, ¿verdad? Y tenemos que saber cuáles son los escenarios en el futuro y preverlos. No nada más en materia de drenaje pluvial, en materia de vialidad, en materia de densificación, en muchas materias, que creo que esa materia en ese aspecto de la planeación todavía estamos verdes. Y tenemos que irnos acostumbrando a trabajar en el futuro, ¿no? Ajá. Establecer visiones de futuro. ¿Qué tan estrecha es la relación que guarda el Implan, por ejemplo, con la Dirección de Urbanismo? Y te lo pregunto esto porque ayer que conversamos con el ingeniero Gerardo Berlanga, director de Obras Públicas, en relación a lo que está pasando en algunos fraccionamientos, por ejemplo, Villas Renacimiento, por ejemplo, Senderos, nos
nos decía que luego los fraccionadores pues ni siquiera tienen un plan para el manejo de las aguas pluviales, lo destinan algunos al riego de la plaza y otros a sacarlo al bulevar más inmediato. Entonces, creo que en ese sentido, pues la planeación comprende muchísimo más que la infraestructura pluvial, ¿no? No, tienes toda la razón. Mira, ya lo discutimos en cuanto a los fraccionamientos, tienen gran parte de la culpa de la problemática que está sucediendo. Pero es que es el fraccionador o es el municipio que autoriza. Son los dos, Marcelo. Los dos que tienen que responsabilidad. Por la parte del municipio, pues ya hablamos de lo que se está haciendo. Ahora, parte de los fraccionadores, quiero saber qué van a hacer, porque a ver si se van a ajustar al reglamento o lo van a querer seguir tumbando, ¿verdad? Porque ya tenemos un nuevo reglamento, un reglamento de zonificación y uso de suelo y construcción, que especifica ya claramente lo que se tiene que hacer en materia hidráulica, tanto para analizar el gasto de entrada como el gasto que se desarrolla en el mismo fraccionamiento, pero también el gasto de salida. No podemos seguir teniendo fraccionamientos que avientan el agua hacia afuera, hacia las calles, ¿verdad? O centros comerciales que avientan el agua hacia afuera. Pero ya tenemos un nuevo reglamento. El chiste es que ese reglamento ahora se respete. Porque ¿quién lo debe de hacer válido? ¿Quién? Lo debe hacer válido tanto los fraccionadores como el municipio, los dos. ¿A través de qué instancia? El urbanismo, claro. Urbanismo ya le compete. Al INPLAN, la competencia en el INPLAN estuvo en el diseño, junto con los regidores del nuevo reglamento. Y ahora compete a la Dirección de Urbanismo, de Gabriel Calvillo, el que se respeten esas normatividades y esas regulaciones, pero ya tenemos un reglamento ya estricto en el manejo de aguas pluviales. Bien, está con nosotros ya también Sergio Lara, regidor del Partido Acción Nacional. Sergio, ¿cuál es tu punto de vista en relación a lo que viene pasando en la ciudad? Buenos días. A la ausencia de drenaje pluvial. Perdón, buenos días, Marcela, buenos días, Juan, buenos días, don Eduardo, licenciado. Pues mire, lamentablemente, y coincidiendo con lo que menciona don Eduardo Holguín hace unos momentos, en el aspecto de que no ha habido una planeación ni tampoco un interés en invertir en esta obra en infraestructura hidráulica que es necesaria, pues aquí están las consecuencias. Si bien es cierto lo que se ha señalado, que administraciones anteriores han sido omisas o más bien han hecho esfuerzos aislados, pues lo cierto es que desde un principio de esta administración se contemplaban diversas situaciones que se tenían que atender. Si es tan importante para esta etapa de la vida en Torreón respecto de del trabajo del municipio, pues no necesariamente tenemos que hacerle caso al INPLAN. Aquí vuelvo a insistir lo que he venido diciendo no de hace unos días, sino de hace ya meses y desde el año pasado, que el INPLAN es un órgano que tiene entre sus responsabilidades la planeación estratégica de la ciudad en respecto de la inversión pública, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, en dónde estamos situados. El INPLAN presentó hace algunos meses un estudio muy interesante que se llevó a cabo a través del Consejo Directivo de este instituto, en el cual se establece el diagnóstico y lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial de Torreón. Aquí hacen un análisis respecto de la situación que guarda la obra que está actualmente en funciones o medio funcionando en la ciudad, y parten de ahí, parten de ese análisis diciendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se requiere, cómo lo van a echar a andar y la planeación a largo plazo. Entonces, este diagnóstico pues realmente nos arroja varios puntos muy interesantes, partiendo primero del tema normativo, segundo del tema organizacional, en el cual se establece que no hay un órgano en el municipio que sea el encargado de atender, de darle mantenimiento y de dirigir la inversión en este rubro. Claro. ¿Por qué? Porque primero CIMAS tiene bajo su responsabilidad algunos cárcamos, después obras públicas, y hay unos que pareciera mentira, pero no están ni siquiera atendidos por nadie. No, incluso CIMAS se lava las manos. Sí. Dice que a ellos no les compete absolutamente nada lo que tiene que ver con drenaje pluvial. Es que realmente, resulta absurdo el estar pensando en el crecimiento y buscando el establecimiento de una ciudad moderna, si no empezamos de abajo hacia arriba. ¿Y a qué me refiero? Porque también lo he venido diciendo. Primero debemos de contemplar los servicios y la calidad de los servicios primarios y la instalación de los servicios primarios, darle mantenimiento a la obra que ya está, porque se construye por una administración y ahí se deja. Pues no veo razones, se vuelve inoperante esa obra porque no se le dio el mantenimiento. Pero bueno,
En el tema de cimas, pues en este sentido, se está descargando todo el agua que se ha venido presentando con este fenómeno meteorológico aquí en la laguna, en el drenaje sanitario. Pues el drenaje sanitario ya se colapsó. Sí, ayer estuve recibiendo quejas de parte de padres de familia del instituto, puedo decirlo, del Instituto Británico, y de otros negocios que están en Rodríguez Triana, porque estaban desaguando la línea verde e iban y depositaban el agua en los terrenos y ya se había pasado a la calle. Entonces hablo con el titular de Protección Civil, me dice, déjame reviso eso. Pues sí, mientras lo revisan y no lo revisan, no hay una planeación, ni hay un orden en este sentido. Ahora, estaba leyendo también en días pasados, ya lo sabíamos, pero de manera muy minuciosa, y esto es sacado de la fuente del portal de transparencia del municipio de Torreón, obra pública, tipo de obra, drenaje pluvial, en el cual aparecen 14 obras en construcción, 14 obras que generan una inversión de varias decenas de millones de pesos, y la obra pública pues va dirigida, digo, y hasta parece paradójico, valga la expresión. Dice una de ellas, pluvial, Colonia Las Fuentes, equipamiento de bombas en Cárcamo, La Merced y La Fuente. Pues es uno de los lugares que tradicionalmente presenta problemas y esta vez no fue la excepción. Drenaje pluvial del sistema vial Revolución El Centinela, Canal La Joya 2 en Torreón. Pues caray, no están funcionando las obras. La otra, construcción del sistema pluvial del fraccionamiento Roma en calle Capelini, Paseo del Ciclón y Paseo de la Soledad en fraccionamiento Roma. Pues este fue de los fraccionamientos más afectados, ¿no? Algo está sucediendo y ya sé qué es lo que está sucediendo, la mala calidad, la falta de supervisión de obras públicas de Torreón hacia los contratistas que están desarrollando este tipo de trabajos. Y otra cuestión que nos va a parecer sorprendente, fíjense, todas estas obras, algunas de ellas son fondeadas con recurso municipal, que son 3 obras. Las otras obras son con recurso de fortalecimiento, ¿sí? Y algunas con el impuesto sobre la nómina. Y esto resulta realmente sorprendente. Del Fondo Metropolitano, 0 pesos. 0 pesos se invierte en drenaje pluvial, en drenaje sanitario y en infraestructura hidráulica en la ciudad. Aquí también... ¿Qué obras estaban fondeadas con el ISN previo al acuerdo que ya llegaron? Con el ISN lo que nos aparece, obra pública, dice pluvial Colonia Las Puentes, equipamiento, drenaje pluvial, estoy repitiendo nada más, sistema vial Revolución, pluvial, zona Independencia Abastos en Torreón, pluvial Colonia Residencial del Norte, que es una de las más afectantes. Pues el dinero se lo llevó el agua porque no aparece. Mira, no tengo aquí la cantidad total de la obra porque no aparece específicamente en el portal de transparencia y no aparece, porque pues ahí estaba ese asunto, ¿no? Entonces así tan transparente no es. Pero bueno, en ese sentido estamos fallando en ese aspecto. Miren, el fondo, y si me permiten retomar el tema del Fondo Metropolitano. Dice, reglas de operación del Fondo Metropolitano, elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo metropolitano, regional y urbano, estudios de impacto metropolitano, económico y social de costo-beneficio ambiental, dice agua potable, alcantarillado y drenaje, saneamiento, es decir, ese recurso se debe privilegiar precisamente para resolver problemas que se tienen en una zona metropolitana, pero se está utilizando en puentes, se está utilizando para satisfacer las necesidades que debería de cubrir un gobierno del estado con su recurso, con su presupuesto, y no venir a echar mano del Fondo Metropolitano para las necesidades que tienen que cubrir ellos. ¿Verdad? Bueno, y entonces, tu postura en relación a esto que se ha venido anunciando, las obras que se van a hacer, la disposición de parte del ISN para este tipo de obras, que ahí es donde está mi confusión y me gustaría que luego alguien nos lo aclarara. Si estas obras que tú ya señalaste, que ya se habían consensado, se iban a hacer con el ISN, se añaden estas otras y hay más recurso del ISN que se va a destinar al drenaje pluvial. Así es, pues ahora sí, que con esta situación que se presenta le están prestando atención a este rubro, pero la realidad de las cosas hay que ponerle lupa, y si quisiera, no quisiera, pues lo voy a pedir, que el INPLAN esté atento, si tiene la capacidad técnica, que sé que lo tienen, y tienen las posibilidades del desarrollo de estas obras. Miren,
Una de las dependencias o de las áreas del municipio que ha dado muy buenos resultados con muy poco, y no es porque esté aquí don Eduardo Holguín, ha sido el INPLAN. Lamentablemente, el fin para el cual es creado el INPLAN, a últimas fechas no le han dado ni la importancia ni el recurso suficiente para que pueda trabajar. Y en ese sentido el INPLAN tiene que sentar las bases para, vuelvo a insistir, determinar el crecimiento, la inversión pública y ser un visor. Entonces, sí vamos a pedir, ojalá y no le esté echando yo más carga aquí a don Eduardo de la que ya tienen, para que sean visores en el desarrollo de estas obras, porque realmente deja mucho que desear el desempeño de Gerardo Berlanga en su actuar. Regidor, antes de pasar a las tareas específicas del INPLAN, me gustaría hacerte una pregunta, porque estas últimas obras que se han anunciado, junto con el anuncio se hablaba de que no irían a una licitación pública, sino que por las condiciones de su contratación sería una adjudicación directa. ¿Qué información tienes al respecto? Mire, nos estamos enterando precisamente de esta situación, y sí hay especificaciones en la ley de cuando hay una contingencia y hay una inmediata necesidad de poner en marcha alguna obra que tenga que ver para satisfacer el interés general, pues se puede llevar a cabo este tipo de asignaciones, por llamarle de alguna manera, ¿no? Lamentablemente, vuelvo a insistir, las experiencias que tenemos y la situación en la que se encuentra la ciudad, que vino a desnudar la situación real de Torreón, y no nada más de Torreón, de la laguna, después de estas lluvias tan intensas, pues no confiamos ya, y lo digo tal cual, en los trabajos que están dirigidos por obras públicas. Nos hemos dado cuenta, y no es algo nuevo, de hierro tras hierro de este señor Berlanga, sí, porque andará muy atento en otras cosas que en estar supervisando cómo se invierte y cómo se dirigen las obras en el municipio. Uh-huh. Bueno, sí creo que es importante recordar a propósito de los recursos lo que Mayela Ávila nos trajo en su nota para Noticieros GREM. El Comité Técnico del Impuesto sobre Nómina aprobó la asignación de 65 millones de pesos para obras hidráulicas ubicadas en el suroriente del municipio de Torreón, que sumados a otros 50 millones de pesos para obras que se realizarán dentro de la zona de Mieleras, dan un total de 115 millones de pesos a ejercerse con recursos del presupuesto 2016. Dichas obras se pedirán de manera directa al gobierno del estado de Coahuila para la emisión de los oficios de autorización y así se puedan desarrollar de manera inmediata. De los 65 millones de pesos autorizados, 35 se destinarán al nuevo Cárcamo hacia el oriente de la ciudad, 10 a colectores en la colonia La Fuente. ¿Cuánto se habrán gastado en colectores en la colonia La Fuente en los últimos 10 años, 12 años? Y además, dada la repetición de cómo esta obra se ha programado, y yo no sé si así en términos de planeación, director, habrá una visión sobre eso. Mire. ¿Cuánto de eso justifica que hoy... es que sigo poniendo el acento, lo dije en su momento, en el tema de la adjudicación directa, porque no me parece un tema menor en términos de transparencia. ¿Cuánto de esto es realmente una contingencia que justifique una adjudicación directa por una situación de crisis, si estamos hablando de obras que hace por lo menos 10 años que cada vez que hay una planeación presupuestal se le invierte dinero? Si nosotros analizamos las inversiones que se han dado en los últimos años, en los últimos 20 años, son millonarias en drenaje pluvial, pero sucede lo que dice Sergio y lo que especificó el INPLAN, que no hay un organismo que le dé mantenimiento. Entonces las obras se pierden, se asolvan los cárcamos, dejan de ser operativos, también los de los fraccionamientos, o sea, muchos fraccionamientos sí ponen sus cárcamos, pero se pierden inmediatamente. Entonces, el mantenimiento es parte fundamental de la problemática que estamos viviendo. Y no hay un organismo, como ya lo dijo Juan, ¿verdad? No hay un organismo. CIMAS, en realidad tiene razón CIMAS, su objeto social no es el drenaje pluvial, es el drenaje sanitario, y por ese objeto social es auditado por la Auditoría Superior del Estado, no por el drenaje pluvial, y la Dirección de Obra Pública no es responsable del mantenimiento. Desde el punto de vista del INPLAN, sí, pero que se le dé la responsabilidad jurídica y además administrativa y con los recursos necesarios y suficientes para darle mantenimiento. Pues tan sencillo como cambiar la ley, ¿no? Sí, es decir, agregarle eso. Hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Y no nada más agregarle la ley, sino darles el presupuesto necesario para que lo lleven a cabo y que haya una persona
un organismo y una entidad y sobre todo un funcionario responsable que se va a la cárcel si no se lleva a cabo el mantenimiento adecuado. ¿Cómo andamos en reglamentos, Sergio? Mire, bueno, precisamente este tema, en particular, digo, en reglamentos ya vamos avanzados en la renovación completa del sistema normativo municipal, alrededor de un 75%. Faltan algunos detalles que terminar, pero este es uno de ellos, muy, muy importante, y que pues lo arroja ese estudio que realizó el Implan y que lo realizó la iniciativa privada realmente, sí, que resulta también los hasta... lo que le hicieron. Así es, que fue de muy bajo presupuesto el poder echar mano y echar a andar lo básico y lo indispensable de emergencia, ¿no? De emergencia. Decían que iba a costar menos de 5 millones de pesos el echar a andar esto, pero bueno, en este tema sí necesitamos adecuar el reglamento para crear este nuevo organismo y solicitar más que nada solicitar al Congreso del Estado el que lo modifiquen y lo acepten para que sea un organismo descentralizado. Se han creado otros organismos a través de esta administración y sí es importante de una vez por todas. Sí, Sergio, o el mismo CIEMAS, nada más que tenga esa responsabilidad. Ay, caray, pero es que sí, la verdad, bueno, ojalá y pudiéramos ser un ente descentralizado o bien incorporarlo al propio CIMAS, pero que tenga cierta autonomía del gerente de CIMAS. ¿Cómo se vienen justificando entonces los recursos que termina por invertir CIMAS a resolver las crisis? Porque finalmente a la hora de que hay un problema es CIMAS quien termina desasolvando cárcamos. Bueno, utiliza el drenaje sanitario, los recursos del drenaje sanitario, ¿verdad? O sea, los recursos que se tienen tanto físicos como económicos del drenaje sanitario. Pero eso es Eduardo, porque te voy a decir, recién dijo, por ejemplo, el alcalde José Campillo de Gómez Palacio, que se iba a incrementar de manera considerable los servicios personales porque iban a tener que pagar servicios extras porque hay 2 turnos y 3 turnos. Yo ayer veía cuadrillas de CIMAS, por lo menos en la cobertura en redes, que están trabajando hasta 2 y 3 de la mañana. Déjame platicarte algo que yo lo viví en mi niñez. Mi padre fue el diseñador del drenaje de la Ciudad de México. Fue uno de los diseñadores y además de los contratistas constructores. Así que más o menos conozco esto y yo me metí ahí en las lumbreras y es una ingeniería increíble, ¿no? Pues hacer una obra así de drenaje fluvial interconectado de toda la ciudad sería carísimo o va a ser carísimo. 130 millones, 200 millones, 300 millones que le pongan va a ser poco. Pero por eso es que tenemos que trabajar en el largo plazo. Tenemos que decir, ¿qué va a hacer Miguel Riquelme? Ok, sus 130 millones de esta administración, pero ¿qué va a ser el siguiente y qué va a ser el después, no? 130 todavía por aportar, porque el alcalde ha venido diciendo que se han invertido en esta administración 106 millones en drenaje pluvial. Uh-huh. Miren, la verdad, don Eduardo, aquí las palabras pues son muy buenas, pero los hechos son otros. Y la verdad de las cosas sí tiene razón en que es una inversión millonaria. Y sí es bien importante, insisto, en que le den el lugar y la importancia, valga la expresión y la redundancia, al Implan. Sí. Porque el Implan es el que va a establecer cómo necesitamos invertir por los próximos 3, 4 administraciones. Ayer dialogaba, si me lo permiten, con un empresario de aquí de la región que se dedica precisamente a realizar obra hidráulica. Él me explica y me dice que tiene un proyecto que data del 2009, el cual lo contrató en aquel entonces José Ángel Pérez para que realizara un estudio sobre la instalación de drenaje pluvial en toda la ciudad. Él dice que lo dividió en 25 proyectos, en los cuales José Ángel le compra o adquiere algunos de esos proyectos para instalar drenaje pluvial en su administración. Llega a Olmos y contrata otra parte de esos proyectos, pero también dice que nunca le permitieron supervisar la obra. Él no les iba a cobrar absolutamente nada porque él es el que lo proyectó. Dice que el estudio hidrológico se divide en norte-sur, topografía de detalle en todas las zonas tributarias, sitios de encharcamientos. Dice que no se capta en el trayecto de la caída del agua a las bocas de tormenta y por eso provoca los golpes de agua, estudio de geotecnia, análisis de isoyetas, etcétera, etcétera. Él dice que costaba 197 millones de pesos instalar el drenaje pluvial en el 2011 en toda la ciudad.
Sé que actualmente con los costos que se están 600. presentando, dice que alrededor de 300. Pues El es que alcalde dice que 600. El problema es ese, que Bueno. luego cada quien trae sus números. Bueno, Pues yo le creo a los empresarios. pero ¿eh? este es un primer encuentro, seguiremos platicando del tema y Por no eso nada más tenemos que cuando hacer un llueve. diagnóstico. Y no nada más cuando llueve, sino que hay que recordarlo. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio Eduardo. Gracias. Gracias, Sergio Lara, Gracias, Eduardo Holguín. Son las 8:27, es tiempo de hacer pausa comercial. Regresamos.